Hola, hola compañeros y compañeras de Derecho, pues ya nos encontramos aquí en nuestra segunda clase, en nuestra segunda sesión de lo que viene siendo derechos humanos. Ya hemos visualizado la gran cantidad de conceptos que están vinculados con los derechos humanos. Ya hemos visualizado que los autores hablan de una gran cantidad y diversidad de derechos. No solamente en cuanto al derecho público, en cuanto al derecho constitucional, en cuanto al derecho político. O sea, también lo hemos visualizado en cuanto al derecho privado, en cuanto al derecho civil. Que aunque muchas veces dan diversos nombres, en esencia vienen siendo lo mismo, pero entendamos que estamos en el aspecto privado o estamos en el aspecto público. En el aspecto privado le llamamos derechos subjetivos públicos y derechos subjetivos políticos. Y en aspecto público, en aspecto constitucional o aspecto político, a esos derechos subjetivos públicos le llamamos derechos humanos. Y esos derechos subjetivos políticos les llamamos garantías individuales. Ya hemos visto de alguna manera una diferencia entre derechos humanos y garantías individuales. Que nos quede bien claro, están relacionados, están vinculados, pero son diferentes, que están íntimamente ligados, que a lo mejor en algunos casos pueden ser lo mismo, pero que hay muchas diferencias entre uno con el otro. Bajo esa perspectiva vamos a ver, compañeros, lo que son las características de los derechos humanos. Al menos aquellas que son propias, pero hay algunas características de los derechos humanos que también son de las garantías individuales. Por principio, una característica de los derechos derechos humanos, ya me estaba confundiendo derechos individuales con garantías individuales, es que los derechos humanos son inherentes. Es decir, el hombre los trae consigo mismo, los traen y vienen con él. Desde que estamos concebidos en el vientre de mamá, ya desde ahí tenemos esos derechos, porque somos de la raza humana, de la especie humana. Porque pertenecemos a los seres vivos. Y porque los seres vivos, plantas, animales y seres humanos, tenemos libertad, tenemos igualdad. Bien sea porque Dios, porque la creación, o porque la naturaleza, o porque alguien así nos hizo. Y si ese, dicho con respeto, el que nos hizo, insisto, llámese naturaleza, llámese Dios, o llámese como tú le quieras dar energía o poder, según tus creencias, nunca ese creador puso condiciones, puso límites, o puso requisitos para poder tener esos derechos. Así como tú y yo traemos un cerebro, así como tú y yo tenemos unas manos y tenemos todo lo que es un organismo y que ya está adherido a nosotros, ya viene con nosotros. Nunca a través del tiempo, a ver señora, ya quiere que le pongamos su brazo a su hijo, ya quiere que le pongamos su otro piecito a su hijo para que pueda caminar bien. A ver señora, ya tiene el dinero para que le podamos dar a su hijo un sistema óseo, un sistema circulatorio, ¿no? Si físicamente usted y yo ya traemos o ya tenemos cosas inherentes adheridas a nosotros, físicamente, materialmente hablando, pues también, como verás, moralmente, espiritualmente, también ya traemos con nosotros derechos o tenemos ese tipo de derechos inherentes a nosotros. Y los tenemos desde que nacemos, desde que estamos concebidos en el vientre de mamá, hasta nuestra muerte, incluso más allá de nuestra muerte, compañeros. De esa manera, como puedes ver, una característica propia de los derechos humanos es que existen, están antes, durante y después de la vida del ser humano. Vienen con nosotros, están con nosotros, son parte de nosotros y por tanto son derechos que todos, sin ninguna distinción, los tenemos que traer con nosotros mismos. Es una característica muy importante de los derechos humanos. Lo vamos a ver en las garantías individuales. Las garantías individuales, compañeros, solo se dan y tendrás esos derechos si la ley los reconoce, si la ley te los da. Pues si la ley no te los da, simplemente no las tienes. Ejemplo, no todos los mexicanos podemos votar y participar en la vida política del país. Y hablo de los mexicanos, estoy excluyendo ya por las cuestiones, ¿sabes?, al extranjero. El extranjero es un ser humano, es un ser vivo, pero por ser extranjero, por pertenecer a otro país y no al de México,
él no tiene el derecho de participar en la vida política y en los problemas políticos o económicos sociales de nuestro país. Él no puede, por tanto, como extranjero, votar, obtener una credencial del INE para participar y para lanzarse como candidato a un puesto electoral, a un puesto público. Como puedes ver, aquí el derecho, que es una garantía individual, ya está limitado, pero ya hablaremos de esa diferencia, pero velo visualizando. Derechos humanos no dependen de la autoridad, no depende que la autoridad lo reconozca. Para los grandes teóricos del derecho, los derechos humanos ya vienen inherentes, ya los traemos adheridos, como si fuera nuestro brazo, nuestra pierna, nuestro cerebro. Ya están con nosotros simplemente por ser seres vivos, seres biológicos, seres humanos, especie humana, raza humana. Y como dicen los grandes teóricos, si los animales, siendo animales, son libres, con cuánta mayor razón los seres humanos también deben ser libres. Si entre los animales saben conducirse libremente y saben volar o saben nadar libremente, sea en el agua o sea en el aire, sin que nadie tenga alguna jetatura salvo excepciones muy especiales, pues con cuanta mayor razón el ser humano los debe tener. Bueno, primera característica, los derechos humanos son inherentes, vienen con nosotros, están con nosotros desde que nacemos hasta que morimos, compañeros. Segunda característica, los derechos humanos son irrevocables. Es decir, compañeros, ninguna autoridad ni nadie nos los puede quitar. Los derechos humanos ya están con nosotros, entonces están sujetos a que la autoridad los rectifique, los ratifique, los confirme, o simplemente te los quite, te los revoque. Nadie puede quitarnos esos derechos, son y están con nosotros, compañeros. Si la misma naturaleza, el mismo Dios, o como vuelvo a repetir, según tu creencia, tú los traes por disposición o mandato de ellos, entonces ¿quién, si no el creador, o el inventor, o el hacedor de este mundo, si él no lo hace, y él no nos ha revocado, entonces ¿con qué autoridad moral, política o social, o jurídica, como te quieras llamar, alguien llamado autoridad, llamado poder, llamado gobernador, llamado gobernante, llamado lo que tú quieras, con qué autoridad nos las puede quitar? Simplemente los derechos humanos son irrevocables. No están sujetos a los caprichos, a las autorizaciones o disposiciones de autoridad o ser humano alguno, que simplemente porque él lo dice, lo menciona o alguien más lo aprueba, se te van a quitar o se nos van a quitar. Suceda lo que suceda, pase lo que pase, los derechos tú los tienes, ahí están. Y por tanto no pueden ser objeto de revocación. No puede haber una ley, un mandamiento, un ordenamiento legal que te diga se quitan los derechos humanos. Ejemplo, la Constitución establece de la suspensión de las garantías individuales, suspensión de las garantías individuales. Pero nunca te habla suspensión de los derechos humanos. Que dentro de las garantías individuales hay derechos humanos, sí, pero en general no te habla de los derechos humanos como si fuera global todo, sino te habla de las garantías individuales, y ya hemos visto garantías individuales, a diferencia de los humanos, no todos los seres humanos, la raza humana, la especie humana los tiene. Así como te hablé de los extranjeros, pues también de los menores de edad o de los discapacitados, dicho con respeto. Por su misma discapacidad o por su minoría de edad, pues falta aún de criterio o de conciencia, pues estos seres, llámense niños con respeto, llámense discapacitados, ven limitados, ven de alguna manera sus derechos sin que los puedan ejercer, compañeros. Ejemplo más lo tenemos en los menores que tienen la famosa capacidad de goce, sí, pero no tienen la capacidad de ejercicio. Es decir, tienes el derecho a heredar, pero no puedes tú ejercer o el manejo de tu herencia porque eres un menor de edad. Entonces, como puedes ver, vamos visualizando esa serie de conceptos jurídicos para que entendamos un poquito más
estos diversos campos o áreas de lo que siendo los derechos humanos, garantías individuales, derechos constitucionales, derechos civiles y no sé cuántas cosas más. Entonces, los derechos humanos son irrevocables, es decir, no pueden ser revocados, suspendidos, eliminados, cancelados, por disposición o mandato alguno, sea de quien fuere, ordene quien lo ordene. A nivel familia, porque mi padre me lo dijo, porque mi abuelo me lo impidió, me lo prohibió, o a nivel público, porque un gobernante, una autoridad, llámese como sea, el nivel que sea, me lo está prohibiendo, me lo está limitando, compañeros. ¿Sí? Los derechos humanos, son irrevocables. E insisto, no te confundas si tú me dices, bueno, pero la Constitución establece en su artículo 29 la suspensión, pero suspensión de las garantías individuales. Al menos no ha cometido el legislador el error de hablar de suspensión de los derechos humanos, porque ya entonces ahí hablamos de palabras mucho mayores. Solamente de la suspensión de las garantías individuales. ¿Sale? Bueno. Otra característica de los derechos humanos es que son inalienables. Aquí te dejo unos 5 segundos para que venga a tu mente qué significa inalienables. Te lo he dicho una y mil veces que nosotros tenemos que tener en nuestra mente una gran cantidad de conceptos que nada más por oír la palabrita ya sepamos a qué se refiere. Y no estemos con que inalienables. En mis tiempos ibas al diccionario a buscar dónde estaba inalienable. Hoy con tu cel de volada le buscas y sale inalienable, pero ¿eso para qué sirve? Cuando hables con abogados sabes que van a emplear estos términos y cuando te lo digan tú sepas de antemano a qué se refiere cuando te diga inalienable. Bueno, ya tienes más de 3 segundos para que tengas en tu mente sin haber consultado tu libro o tu cel que es inalienable. Y confiando en que eres honesto y tú mismo te vas a autoevaluar y decir, híjole, pues ni me acordaba, ni etcétera, etcétera, o bien, si te acuerdas de él, es que los derechos humanos no son objeto de compraventa, compañeros. No puedes tú vender tu libertad, no puedes tú vender tus derechos que te ha dado, vuelvo a repetir, por sí mismo. Los derechos humanos, bajo ninguna circunstancia, bajo ningún motivo, pueden ser objeto de una transacción, de una cesión de derechos, de una transmisión de derechos, de un contrato. Los derechos humanos son inalienables, ajenos afuera a todo acto comercial o todo acto de comercio. Y justamente cuando una persona en contra de su voluntad la someten, compañeros, a lo que viene siendo la prostitución o a actividades más desdenables o más desagradables, sabemos que están cometiendo un delito precisamente porque yo no puedo argumentar o decir que libremente lo estoy haciendo, que acepté yo de alguna manera este tipo de neocinio. Entonces, los derechos humanos son inalienables. No pueden ser objeto de compraventa, de sucesión, de transmisión de derechos o de cosas por el estilo. Es tu derecho tuyo, de nadie más, y por tanto no puede ser objeto de alguna operación mercantil, de alguna operación o transacción comercial. Bueno, sigamos analizando las características de los derechos humanos. Los derechos humanos, misma definición que la anterior o parecida, son intransmisibles, compañeros. Es decir, no los podemos transmitir de una persona a otra. Hablando en términos de derecho civil, diríamos que son derechos personalísimos exclusivos del individuo, de la persona, que nadie más que solamente el titular de los mismos puede disponer y puede tenerlos. Nadie más los puede disponer ni nadie más los puede tener, más que solamente el titular de los mismos, compañeros. ¿Sí? Entonces no hay razón o no puede haber un contrato, un convenio, un acuerdo, reitero, una cesión de derechos, una forma de herencia, el que yo te transmita mis derechos humanos, el que yo a través de un acto jurídico, que aunque es legal ese acto jurídico, aunque es válido ese acto, pues por razón de la materia o del objeto que estamos transmitiendo o tratamos de transmitir, pues simplemente ahí pierde todo lo jurídico, ahí pierde todo lo legal.
Porque los derechos humanos no pueden ser objeto de transmisión, objeto de herencia, objeto de cesión de derechos, objeto de lo que tú quieras. De hecho, te recuerdo que aunque en materia laboral se manejan justamente los derechos laborales, hay un artículo expreso que aunque un trabajador renuncie y manifieste expresamente, incluso por escrito, que renuncie a toda prestación, a todo salario, a toda jornada, legalmente esa disposición no tiene ninguna validez. Pensemos en una empresa familiar donde tu padre es el dueño de la empresa y tú decides por tanto trabajarle. Papá, pues yo te voy a ayudar. Tú sabes que no necesito el dinero, vamos, como familia que somos, no papá, tú no me pagues. Yo quiero que tú sigas, bla, bla, ya sabes todo ese chorro. Y tú un acto de fraternidad, en un acto paterno, o sea, papá, no, papá, pues yo simplemente no quiero que me pagues, yo te trabajo y no me des ningún sueldo, es más, quédate con él. O sea, aún en ese extremo, es irrenunciable ese derecho que tú tienes como trabajador, aun cuando tu patrón sea un familiar, y si tú renuncias, yo fulano de tal, por mi propio derecho, sin que exista coerción o bien amenaza alguna, de libre voluntad manifiesto mi intención de no recibir ningún salario y renuncio a toda prestación, bla, bla, bla. Podemos hacerlo. Pero entre el derecho laboral, sabes que eso es, simplemente se tiene por no dado, se tiene por no aceptado, por no válido. Entonces, si esto es en derecho laboral, en derechos humanos con cuánta mayor razón. Para efectos prácticos, aunque tú jures y perjures por la Virgencita, por Dios, que tú renuncias a tus derechos, que tú no estás de acuerdo o lo que tú quieras, o que tú lo vas a transmitir, pues no se puede, son personalísimos, son exclusivos tuyos de la persona. Otra característica de los derechos humanos, que son intransmisibles, compañeros, que no hay acto jurídico que los valide o los convalide, o que les dé plena validez, por muy legal que pueda ser ese acto o ese contrato que tú y yo ya hemos visto, y que hay un montón de contratos, llámese un contrato de mandato, un contrato de donación o lo que tú quieras. Bueno, siendo con estas características de los derechos, también tenemos que son imprescriptibles. Sale, jóvenes, 5 segundos para que a tu mente, así en milésimas de segundo, sigue que es imprescriptible, compañeros. ¿Qué es eso de prescripción? Y por tanto, lo contrario a prescripción es imprescriptible. Bueno, si usted ya vino a su mente y lo sabe, te felicito. Pero si ahorita estás con que ya se me olvidó, no me acuerdo, voy a ver mi celular, voy a buscar en mis apuntes, pues ya chafiamos. Insisto, jóvenes, hay que tener muchos conceptos ya bien claros. Cuando tú entres al mundo práctico del derecho, no te vas a expresar con términos coloquiales o términos que hablamos dentro de el habla común, sino que te ves obligado a tener que emplear términos jurídicos que solo aquel que, al igual que tú, que estudió la carrera, los va a entender. Y yo no tengo ni tú tienes por qué explicar. Perdón, abogado, ¿qué es qué es imprescriptible? No, pues, te vas a ver muy mal, pésimamente mal. Y como te he dicho, algunas veces tienes que hablar con el juez, con el proyectista, con el secretario de acuerdos, con el Ministerio Público, con varias personas, para que pues las puedas convencer o ver qué es, cómo, hacia dónde están encaminando tu asunto, tu sentencia, el juicio que tú llevas. Pues es obvio que ahí ellos van a manejar esta terminología que pues en ese momento tú tienes que dominar y saber a qué se refiere. Y no podemos estar en ese momento, oye, ¿qué es imprescriptible? Me acuerdo que alguna vez lo vi en mi escuela, pero ya se... No. Y nada de que permítame tantito, ¿no? O no le dices nada y te pones a buscar qué es imprescriptible cuando él te siga hablando y te pierdes completamente todo esto. Bueno, ya te di más de 3 segundos para que me dijeras qué es imprescriptible, compañeros. Si usted lo sabe ahorita lo que te digo, pues te felicito, pero espero que seas honesto. Si no, pues bueno, pues entonces di compañeros, no estoy aprendiendo absolutamente nada. Imprescriptible significa que los derechos humanos no están sujetos al tiempo. Evidentemente, los derechos humanos, dicho también, son eternos. Es decir, la prescripción es que tú pierdes tu derecho por falta de, por cuestiones del tiempo.
o bien dejas tú de liquidar una deuda por cuestión de tiempo. Recuerda que las deudas no son eternas. No puede en un momento determinado, después de 20 años, de 50 años, oye, ¿te acuerdas que hace 20 años te presté 20,000? Pues sí, sí me acuerdo. Pues yo me los pago. No, pues discúlpame. Eso fue hace más de 20 años y legalmente ya prescribió tu derecho que tenías a exigirme ese pago. Hazle como le haga, yo solamente le digo al juez, señor, este derecho, esto ya prescribió, porque yo le debía este dinero, pero hace 20 años, y pues ya no hay derecho para que me lo exija. Yo no voy a ir a mi empresa después de 15, de 20 años a reclamar mis utilidades, a reclamar mi salario que me dejaron de pagar. Gente prescribió. Entonces, la falta de acción, la falta de ejercer un derecho a tiempo o dentro del tiempo que tú tienes, eso es imprescriptible, ya no lo puedes ejercer. Pero en materia de derechos humanos, compañeros, no procede y no prospera la prescripción. Los derechos humanos no están sujetos a que tú los hagas valer o los hagas válidos en cierto tiempo, no. Dicho de otra manera, son eternos. Los vas a tener siempre contigo, a tu lado, en todo momento, en toda circunstancia, y nadie puede argumentarte o puede decirte, ¿sabes qué? Tu derecho humano ya prescribió. Lo tenías, pero ya no lo tienes, no. Los derechos humanos, como lo vamos a ver en su momento oportuno, son derechos, como te lo digo, ya te lo dije, desde que naces, de hecho, desde que estamos en este tema, estamos concebidos, ya desde ahí hasta que mueres, y muchas veces, aún después de muertos, todavía tenemos pues ciertos derechos. Claro, me explico de la siguiente manera, para que más o menos quede claro y digas, ah, caray. Además yo creo que ve mucho al extremo, ve mucho los fantasmas, que ya anda divagando. No. Cuando una persona fallece, deja muchos pendientes, compañeros. Piensa nada más en un juicio intestamentario. Cuando la persona no deja testamento y no deja, por tanto, a quién le deja pues lo que es el patrimonio que él durante toda su vida gestó, a quién le deja el coche, a quién le deja las cuentas bancarias, a quién le deja todo eso. Si tiene a 5 hijos, a su esposa, y para colmo de males, tiene una segunda familia, una segunda esposa y unos segundos hijos. Entonces, aunque el difuntito, la persona ya falleció, todavía sus derechos, su propiedad, se está peleando los presuntos herederos o posibles herederos a todo eso. Entonces, aclaro para que no se malinterprete este tipo de situaciones, compañeros, o no pienses que a lo mejor me equivoqué, no. Simplemente, muchas veces la persona, aún de fallecida, y obviamente dentro de ciertos derechos, son los derechos civiles, derechos de propiedad, derechos patrimoniales, aunque la persona ya falleció, deja muchos pendientes y todavía pueden seguirse, pues ahora sí que peleando, llevando ante un juez este tipo de situaciones. Lo mismo pasa en las sociedades mercantiles. El hecho de que una sociedad mercantil cierre, deje de funcionar, ya no atienda al público, ya no dé servicio, no diga que se acabó todo, no. Una cosa es, y tú lo vas a hacer en derecho mercantil, o ya lo viste, la disolución, la terminación de la empresa, y otra cosa es su liquidación. Sí, ya cerré, ya no doy servicio, ya no trabajo, ya las máquinas se pararon. Pero aún cuando la empresa ya no existe, al menos materialmente hablando, todavía dejó muchos asuntos pendientes por resolver. Ejemplo, liquidarle a todos los trabajadores o a los pocos trabajadores que al final bajaron la cortina, hay que liquidarlos. ¿Qué vamos a hacer con la maquinaria, con el equipo que la empresa mantuvo o tuvo durante todo ese tiempo? Pues habrá que venderla, habrá que obtener un ingreso. ¿Qué vamos a hacer con las deudas que la empresa dejó aún pendientes? ¿Qué vamos a hacer con los papeles que no entregamos a tiempo? Pensando en una escuela. Todavía tenemos muchos papeles, no tanto de títulos, sino de documentos originales, que con motivo de su trámite, pues ahí los tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Porque muchas empresas nos quedaron a deber, entonces no vamos a dejar, pues ya se liquidó, pues ya ni modo, pues ya el dinero se perdió, no, hay que recuperar todo eso. Entonces, como puedes ver, son cosas completamente diferentes, pero que en materia de derechos humanos, los derechos son imprescriptibles, no caducan, no vencen por el transcurso del tiempo.
Y ninguna autoridad te puede decir es que usted no los hizo valer a tiempo. ¿Sí? Ejemplo de nuestras garantías individuales. Podemos votar o no votar. Al final, por el hecho de que no hayas votado durante 10 o 15 años, nadie te va a decir, ¿sabes qué? Ya no puedes votar. Solo en caso de que por razones obvias que no tenga la credencial del elector, bueno, ya pero es otra cosa muy diferente. Porque por razones de otro tipo, pues sí tienes que, para hacer valer o ejercer esa garantía individual, esa garantía más no derecho humano de votar, necesitas tener la actualización de tu credencial. Pero si tú la tienes y dejas de pasar 3, 4, 5 elecciones y siendo vigente tu credencial, pues nadie te puede objetar, pues sabes que sus derechos de votación, los derechos de políticos ya prescribieron. Oiga, pero ¿por qué? Pues es que aquí según su credencial no tiene las perforaciones que acreditan que usted ya hizo valer este derecho, por tanto después de tantos años perdió. No, los derechos humanos, reitero una vez más, son imprescriptibles, no están sujetos al tiempo, no están sujetos a si los ejerces o no dentro de cierto tiempo. Bien, felicitaciones a los compañeros que de antemano, sin ver su celular y sin ver su cuaderno o ver otro tipo de cuestiones, tienen en la mente perfectamente bien qué es la prescripción. Por último, te lo dejo a tu conciencia, a tu ¿cómo se llama? A tu honestidad. Recuerda que hay dos prescripciones, la positiva y la negativa. ¿Con qué otro nombre se conoce a la prescripción positiva? Tiene otros dos nombres, perdón, ya lo dije, a la prescripción, sí, a la prescripción positiva, ¿qué otros dos nombres se le dan? ¿Y en qué consiste la positiva y en qué consiste la negativa? ¿Sale? Bueno, ya no te ahondo más. En caso de los muebles, inmuebles, mostrencos, vacantes, mejor así te lo dejo, ¿sí? Para que esto que ya lo vimos, lo tengas bien presente. Bueno, otra característica de los derechos humanos es que son irrenunciables. Ya te di un ejemplo en materia laboral, que aunque no son propiamente derechos humanos, sino derechos que obtienes con motivo de la subordinación que llevamos a cabo con un patrón o dentro de una empresa, no podemos renunciar. Aunque yo renuncie formalmente y ponga mi firma, mis huellas, y ponga un video que no estoy siendo amenazado, no estoy siendo violentado, y yo en el nombre de Dios, de la Virgen de Guadalupe, en el nombre de mis hijos, manifiesto, señalo y digo que estoy de acuerdo y estoy conforme en que no quiero aguinaldo, no quiero utilidades, que renuncio a tales prestaciones, la Ley Federal del Trabajo dice, se entiende que no existe. Se entiende, no tiene validez esa renuncia de derechos. Si en materia laboral son irrenunciables los derechos o prestaciones laborales a que tiene todo trabajador, pues imagínate, en derechos humanos, con mayor razón y con mayor peso jurídico, son irrenunciables los derechos humanos. Yo acepto, por mi propia voluntad, reconozco y estoy de acuerdo en tener la condición de esclavo. Y estoy dispuesto a ser esclavo. No, imposible. Porque ese derecho es un derecho humano que es no ser esclavo. La prohibición, la esclavitud, la libertad. Entonces, por más que tú jures, que perjures, o alguien jure y perjure, por Dios, por su madrecita, por la Virgen de Guadalupe, por quien tú quieras, que él por propia voluntad renuncia simplemente para efectos legales, esa renuncia no procede, no tiene ninguna validez, no tiene ningún reconocimiento legal. Y aunque esté de puño y letra, y aunque te lo diga llorando y suplicando, simplemente no procede ese tipo de renuncias. Si en materia laboral, como en otras materias, hay derechos que son irrenunciables, pues con mayor razón, en cuestión de derechos humanos, se entiende que también son irrenunciables. Ejemplo, nadie puede renunciar a la libertad. Nadie libremente puede pedir que lo conviertan o que sea esclavo. En todo caso, pues había que ver qué problema psicológico, qué problema mental tiene la persona, para que en un momento determinado digamos, sí, estamos de acuerdo, ¿no? Y aquí se debate mucho. Ejemplo, los derechos humanos son irrenunciables a la vida, pero ahí también la contraparte, el derecho a la eutanasia. El hecho que tienes tú de que en un momento determinado puedas pedir tu propia muerte.
Entonces, como puedes ver, ahí tenemos un choque de derechos en cuanto cuál tenemos que o cuál es el más importante. Lo tenemos ahorita con el famoso COVID, compañeros. Tenemos dos bienes jurídicos que hay que salvar. Primero tenemos la salud, el procurar que los seres humanos no se contagien y por tanto no mueran. Pero tenemos el derecho al trabajo, el derecho que las personas tienen para poder vivir, que sin el trabajo pues simplemente ¿qué va a hacer esas personas? Entonces, como puedes ver, ¿cuál de los dos derechos tenemos que salvar? ¿O cuál derecho es más que el otro derecho? Ahí está un problema que si tú lo vieras desde el punto de vista legal, pues olvídate. Por ahí escuchaba también en la radio, bien el periódico, que algunos empresarios, algunos comerciantes se iban a amparar, precisamente porque porque el gobierno, al pedirles que cierren su empresa, que dejen de trabajar, pues les está afectando económicamente, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es un tema muy bonito que ojalá le podamos hacer seguimiento. ¿Qué es lo que dictamina la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Tú como futuro abogado, que un empresario o una persona que tiene un gym, un gimnasio, que supone esa actividad no esencial, y por mandato de la autoridad del Poder Ejecutivo, por no esencial, no se te permite que ahorita labores, por razones de evitar, bla, 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 que tú y yo ya conocemos, pues yo me amparo. Y si me amparo, argumentando que me están prohibiendo la libertad de trabajo, que me están prohibiendo, y todo lo que tú te puedas imaginar como futuro abogado, ya en tu mente, ya sacando los argumentos, las razones, ¿qué procedería o qué procede, compañeros? Porque esto, si no lo habías visualizado, pues es ver, y por eso a veces te he invitado a que veas las noticias, te enseñes a leer las noticias, porque la misma vida te da ejemplos para mejorar las leyes, compañeros. Acuérdate, un tema muy importante dentro del derecho, las fuentes materiales o las fuentes reales del derecho. ¿De dónde surge el derecho? ¿Cómo nace el derecho? Pues de las fuentes reales y de las fuentes materiales. Sale 5 segundos para que recuerdes, sin ver tu celular, sin ver tu cuadro, sin ver nada, siendo honesto, ¿qué son las fuentes materiales o reales dentro del derecho? Aparte de las históricas y aparte de las formales. Yo no te hablo de las fuentes reales o materiales, más no de las formales, de las históricas. Sale 3 minutos, son demasiados, 1 minuto es poquito, mejor 30 segundos. Es más, 3 segundos, 1, 2, 3, se acabó tu tiempo. Bueno, ahí te lo dejo a tu buen criterio, compañero. Si tú supiste contestar qué son las fuentes reales o materiales, te felicito. Pero si no, compañeros, pues bueno, acuérdate, tenemos que tener cierto nivel de conocimientos mentales para poder y vete a saber. Acuérdate que las fuentes reales o materiales son los fenómenos o los hechos que se presentan en la vida diaria, y que esos fenómenos van a dar lugar a crear una ley para resolver ese problema. Entonces, un problema va a dar origen a una ley. En base a los problemas, a los conflictos que existen, generamos una ley. Un problema que existe es el comercio ambulante, el comercio informal. La forma de solucionarlo es crear una ley del comercio informal para saber los requisitos, las condiciones, los horarios, los lugares en donde está permitido y no permitido el comercio informal, el comercio de ambulantes o ambulantaje. Entonces, un problema real, un problema material, me va a dar o me va a permitir poder crear, por tanto, una nueva ley. Entonces, lo que estamos ahorita viviendo y estamos llevando a cabo es esto. Otro problema te lo traspaso. Recuerda que hay 2 artículos expresos de la Constitución que establecen que nadie puede ganar un salario mayor al del presidente, que ningún servidor público puede ganar un salario más alto que el presidente. Pero hay otro artículo de la Constitución que dice que a nadie se le puede bajar su salario. Desde que López Obrador estableció que nadie ganaría más allá del presidente. Si eres acuicioso en las noticias, ahorita se está manejando el día de ayer, si no mal recuerdo, jueves 20 y tantos de mayo, ¿sí? Que la Suprema Corte
había dado como procedente el amparo donde el director del INEGI y el director del, no recuerdo qué otro instituto, siguieran manteniendo sus salarios arriba del presidente. Entonces ahí tenemos un choque de interpretaciones y un choque de dos artículos de la Constitución. Uno que sostiene y afirma contundente que nadie ganará más allá de lo que gana el presidente, para todos los funcionarios públicos, servidores públicos, incluye directores de paraestatales, directores de organismos centralizados, secretarios de Estado, incluso gobernadores, diputados y senadores, poder legislativo, poder judicial. Pero hay un artículo también que dice que a nadie se le podrá bajar su salario. Y la Corte está manteniendo el primer criterio de que nadie se le puede bajar su salario. Y así como tenemos argumentos en contra o a favor, pues ahí lo tenemos. Bueno, sin salirnos del tema porque están muy vinculados, seguimos con otro aspecto. ¿Cuáles son? Los derechos humanos son universales, es decir, son para todo el mundo, para toda la raza humana, para toda la especie humana. Seas mexicano, seas extranjero, no. Es lo fundamental y por eso viene la confusión con las garantías individuales. Los derechos humanos son los derechos que todos los seres humanos, que toda la especie humana o la raza humana tiene, simplemente por el hecho de ser un ser humano, por ser especie humana, raza humana, compañeros. Y por lo tanto lo tienen todos los seres humanos de cualquier parte del mundo, sin importar su edad. Niños, jóvenes, adultos, tercera edad, lo que tú quieras, como dice la psicología, infancia, niñez, pubertad, adolescencia, juventud, adulto, maduro, viejo, senecto, anciano, longevo, todos sin excepción los tienen. Y las garantías individuales no tienen esa cualidad, Las garantías individuales, solamente cierta parte de la población, según lo establezca la ley o según lo dicte la Constitución, son los que tienen esas garantías, pero hay personas que aunque son seres humanos, no tienen ese tipo de derechos, ese tipo de pues de prerrogativas. En cambio, el derecho humano no importa tu edad, no importa el sexo, lo tienen hombres y mujeres, inclusive sin importar la tendencia sexual. Los derechos humanos no solo son propios de los heterosexuales, los derechos humanos, sin importar la tendencia sexual, lo tienen los homosexuales, los bisexuales, los transexuales, los metrosexuales, las lesbianas, compañeros, y no sé cuántos más puede haber por ahí en cuanto a su condición o a su tendencia sexual. No por hecho de ser homosexual te voy a marginar, no por el hecho de ser lesbiana te voy a limitar, no por el hecho de ser transexual te voy a limitar. Sabes que hoy se debate mucho sobre la situación de que si un transexual tiene o puede, ¿dónde está, en qué cárcel estaría? Un homosexual. Entonces sigue debatiendo esa situación, hetero también, para que a futuro vayas manejando esos criterios jurídicos. Un homosexual que conductualmente es un comportamiento 100% de mujer, voz, vestido, calzado, lo que tú quieras, pero que físicamente es un hombre y cometió un delito, ¿a dónde lo mandamos? A la cárcel de mujeres o a la cárcel de hombres, compañeros. Bajo la situación de que mandándolo a la cárcel de hombres puede sufrir mayor agresión, mayor acoso, mayor situación de violación a sus derechos por parte de los presos. Entonces, como puedes ver, ahí tenemos esa situación. Los derechos humanos son universales sin importar la religión, La religión no es motivo para que unos sí los tengan y otros no los tengan, no. Seas cristiano, seas musulmán, seas católico, seas krishna, inclusive si eres ateo, si eres inclusive hasta diabólico, pues los tienes esos derechos. Claro,
siempre y cuando no cometas con motivo de tus ritos o con motivo de tus dogmas o tus creencias algún acto que sea motivo de delito, que sea motivo de transgresión a las leyes. Pero aún siendo diabólico y creyendo pues en el dichoso Satanás y adorador de este ser de tinieblas, como te quieras llamar, pues no es motivo para que te encarcelen, no es motivo para que te prohíban, es un derecho humano, que es tu creencia, es tu fe, es tu dogma. La única condición, y se entiende ya que entraría en una especie de limitaciones, si es que no cometas un delito, porque no confundamos, una cosa es el derecho humano, una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. Y como te he dicho en otras clases, una cosa es López Obrador es un mal presidente, es un pésimo presidente, es un mal administrador, que es correcto, que es válido, y no por eso te vamos, o te van a encarcelar o te van a limitar. Pero otra cosa muy diferente es López Obrador es un hijo de quién sabe qué, de su poca quién sabe qué tanto, y que él y toda su familia que vayan y que friegan a la no sé qué. No, ¿qué pasó? Ya, eso ya no es libertad, eso es libertinaje, comperos, ¿sí? Una cosa es andar en las calles, impedir el tránsito, bloquear quizás carreteras, que aquí viene otro conflicto entre libertad de tránsito y libertad de expresión. ¿Y qué derecho prevalece o qué garantía prevalece? ¿O cuál es superior, la de tránsito o la de expresión, compadres? Yo soy libre de transitar por calles y avenidas, etcétera, sin que nadie me lo impide. Es más, si la autoridad no me lo impide, con menor razón, un grupo de manifestantes me van a impedir que yo transite. Pero entonces la libertad de tránsito, el hecho de que no me permitas a mí expresarme en las calles, avenidas, en donde realmente haya peso, pues yo lo hago en las banquetas, pues ni me vas a tomar en cuenta. Si aún bloqueándote no me tomas en cuenta, ahora, si no lo hago de esa manera, pues olvídate. Entonces, como puedes ver, comperos, esto es, y por eso es lo bonito de las ciencias sociales, que tenemos diversos criterios, diversas opiniones, y todo un futuro abogado, tu opinión y tu criterio debe estar fundamentado, motivado, acreditado con pruebas, y no es de con pruebas, sino con argumentos lógicos y congruentes. Cuenta que a veces los argumentos son más fuertes que una prueba. Un filósofo no tiene pruebas, no tiene evidencias, no tiene experimentos con el cual te pueda demostrar sus principios. Es lo importante del filósofo, que él nunca te va a mostrar fotografías, te va a mostrar experimentos, te va a mostrar documentos para acreditar sus postulados, sino que a través de argumentos lógicos y congruentes, irrefutables, que difícilmente puedes catalogar de ilógicos, de absurdos, o de lo que tú quieras, te convence. Y es una cualidad que debes tener tú como futuro abogado. El que muchas veces apliques la lógica, el pensamiento correcto para poder convencer. Derechos humanos son universales, sin importar, comperos, sin importar lo que viene siendo tu nacionalidad. Cosa que no tienes garantías individuales. Garantías individuales, solo los nacionales pueden tener ciertos tipos de derechos y los extranjeros están excluidos. El derecho humano no es así. El derecho humano está para el nacional, para el extranjero y para la persona de donde, no importa tu país, no importa tu origen, no importa tu raza. Si eres negro, si eres blanco, si eres raza de bronce, si eres asiático, europeo, simplemente eres raza humana, y en cualquier país ese derecho humano te pertenece y por tanto debo respetar, seas de donde seas y tu raza de donde provengas, compañeros. El derecho humano, por tanto, está exento de todo tipo de barrera o toda condición que en un momento determinado te puedan imponer. Derechos humanos no solamente están dados para las personas sanas, sino para las personas todas. Lo mismo las personas, permíteme emplear así, sin ánimo despectivo, las normales que las anormales, y por anormales, dicho con respeto, hablamos de los discapacitados. No por hecho por ser discapacitado te voy a limitar o te voy a negar el derecho humano, no. Diferencia de la garantía individual. Hay ciertas garantías individuales que difícilmente una persona con cierto nivel de discapacidad puede aspirar. Ejemplo, sin mal hablar de ellos, ¿sabes?
menos porque tú sabes que yo tengo una persona con esas características. Pero salvo notables y muy notables excepciones, una persona con síndrome de Down difícilmente dije, salvo notables excepciones, más no así tajantemente nadie, sino más bien la mayoría, no puede aspirar a un cargo público político. Hay excepciones donde, a pesar de su discapacidad, muestran una gran habilidad para poder tener ciertas cualidades laborales o lo que tú quieras. Pero en términos generales, salvo prueba en contrario, pues ya por tu tipo de discapacidad ya te están eliminando. O como dice el derecho, ¿no? Salvo prueba en contrario. ¿Sale? Bueno, entonces a grandes rasgos, los derechos universales, los derechos humanos son universales precisamente por este tipo de características. Sin importar la edad, sin importar el sexo, la tendencia sexual, la religión, la raza, la nacionalidad y muchas otras cosas más. Lo que importa al derecho humano es eso, que seas un ser humano perteneciente a la raza, a la especie humana, y todo lo demás, con todo respeto, me importa un bledo. Lo que importa es que eres un ser vivo, un ser biológico, raza humana, especie humana, y con eso en automático los tienes y por tanto se te respetan y se te dan. ¿Sale? Bueno, cosa que reitero y aprovecho de una vez, las garantías individuales no necesariamente tienen ese carácter de ser universales, porque de acuerdo a nuestra Constitución hay ciertas garantías que, insisto y reitero, no tienen los extranjeros, no tienen tampoco los menores de edad, no tienen, por ejemplo, tampoco los presos. Los presos, compañeros, pierden derechos políticos. Difícilmente un preso con antecedentes penales puede aspirar a un cargo público. De hecho, por mandato de la Constitución, simplemente es una prohibición para ocupar un cargo público el hecho de tener antecedentes penales. Entonces, como pueden ver, ya ahí ya no hablamos de un derecho humano, hablamos de una garantía individual. ¿Sí? Bueno, los derechos humanos son igualitarios, compañeros. Es decir, en la misma proporción, en la misma cantidad para todos. Quitemos nuestro machismo, quitamos nuestro sentido homofóbico, quitemos nuestro sentido misógino, quitemos nuestro sentido o nuestra X, que por esas razones misóginas, machistas, homofóbicas, como tú quieras, de alguna u otra manera nos permiten hablar de que pues, los hombres son superiores a la mujer, que la mujer es el sexo débil y que el hombre es el sexo fuerte, y que el hombre por tanto da sus condiciones, sus características, no solamente físicas, inclusive hasta intelectuales, es un ser que solo puede aspirar o puede tener, no, para los derechos humanos todos somos tabla rasa, y estamos en las mismas condiciones, en la misma igualdad, y todos tenemos por tanto ese mismo tipo de situaciones. Quizás el niño, por su falta todavía de concientización o su falta todavía de criterio, pues no tanto lo limitamos, no es limitarlo, simplemente lo conducimos, y eso no puede ir como una prohibición a sus derechos. El hecho de que a un menor se le prohíba o se le trate de prohibir ver pornografía, pues es obvio, no es tanto limitarlo, es porque todavía, o al menos en esta temporada, todavía no tiene el criterio suficiente, suficiente para entender, para comprender este tipo de situaciones, y que en lugar de ayudarlo a alimentar esta realidad de una relación sexual, ya no vemos la relación entre hombre y mujer, sino la relación entre dos hombres, pues no solo le puede causar algún trastorno, sino algún problema inclusive que le pueda afectar de por vida. Entonces esto no quiere decir que en un momento determinado lo estamos limitando, siempre entendiendo la evolución, el progreso del desarrollo o del ser humano. Establecer, de acuerdo, pues no sé, a la psicología, de acuerdo a la fisiología, de acuerdo a otras ciencias, que todo proceso, todo desarrollo físico, fisiológico, mental, psicológico del ser humano, pues va teniendo una evolución que hay que irla llevando etapa por etapa. Y al entrar una etapa mayor a una etapa menor, es decir, hacerle ver a un niño desde pequeño, 5 años, una pornografía, pues simplemente trastorna, afecta.
lo cual en un momento determinado no puede entenderse como una limitante, como una situación de prohibirle, no, simplemente estamos manejando pues la situación del ser humano en su evolución. Pero en esencia, los derechos humanos deben ser igualitos, tabla rasa para todos. Aquí no hay nada de que como existían los tiempos antiguos, raza noble, plebeyos, ricos, pobres, no, simplemente todos al mismo trato, igual. La prueba, tú sabes que hay un artículo expreso de la Constitución que establece la igualdad del hombre y mujer, lo tuvieron que poner los legisladores, porque aún así, no solo en México, sino a nivel mundial, seguimos viendo que la mujer, en muchos casos, yo sé que ustedes no, la seguimos viendo como un ser inferior, como un ser menor, como un ser, y la prueba lo tenemos en la gran cantidad de feminicidios, que por cierto, según las estadísticas, y vuelvo a lo mismo, por eso te invito a que sigas viendo noticias, no son aburridas, es tenerte actualizado, tener cómo evoluciona este mundo. Según el confinamiento, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, ha incrementado el número de feminicidios. Ha incrementado la violencia interfamiliar, la violencia que por lo general es del padre hacia la madre y hacia los hijos, que ya en un grado máximo, en un nivel más alto, ha llevado a lo que es el feminicidio. Entonces, como puedes ver, compañeros, esto no es ajeno a tu criterio legal, a tu criterio jurídico. Pensando ya en una forma, espero exagerada, si te tocara a ti defender, compañeros, a un feminicida, pues dentro de las formas de defensa emplearías eso. Pues es que el confinamiento, es que el aislamiento hizo que mi cliente perdiera los estribos, porque psicológicamente, científicamente, está bla, bla, bla. ¿Qué quieres? Así es el derecho. ¿Quién sabe a quién te va a tocar defender, compañeros? Por eso muchas veces he dicho, a veces el derecho pues como que ya no es como lo vimos, una cosa bonita, y bueno, tú también puedes decir, bueno, pues yo no voy a aceptar esos casos. Bueno, pues quién sabe cómo es la vida, compañeros. Y te lo he puesto el caso, ¿no? Tienes tu despacho y como todos los negocios, pues ahorita, por ejemplo, ¿qué son de los abogados? Una profesión que está sujeta a los tribunales, la mayoría de parte de los tribunales, lo que me hagas ver mi error, ahorita no están funcionando. De hecho, porque nada más está funcionando el Ministerio Público en algunos casos, porque siguen cometiendo delitos, el Poder Judicial Federal para casos de amparo, pero ahorita todo lo que son asuntos familiares, creo que ya se iba a crear una especie de juicios virtuales para que se le diera salida, porque pues yo no puedo estar esperando tiempo y tiempo. Y con motivo de esto no te cae ninguna chamba y de repente llega un loco y te dice sálveme, chíspeme de la bronca, sí, acabo de matar, acabo de violar. Pues compañeros, quién sabe, pero bueno, esa es la idea. Todos los derechos humanos son por igualdad, en las mismas condiciones, circunstancias, requisitos para todos. Y nadie puede tener más o nadie puede tener menos en razón a lo que tú quieras, como lo dijimos hace rato, compañeros. ¿Sale? Otra cosa muy importante de los derechos humanos es que son atemporales, compañeros. Significa atemporales, que existen en toda la evolución del ser humano. No están sujetos ni a un gobierno, ni a una autoridad, ni a una época determinada. Simplemente existen, existirán en todo el tiempo que la humanidad tenga vida, en todo el tiempo que esta especie no se extinga como los dinosaurios. Porque los derechos humanos no están sujetos a la moda, no son moda. No son moda que ahora se ve bien el de Arqueto, pero con el tiempo desaparece la moda de Arqueta. Porque hoy se ve bien el escato y con el tiempo desaparece el escato. No está sujeto a que hoy el reggaetón o el reggae sea la moda, el hip hop, perdón, sea ahorita lo que permea, lo que prevalece, lo que domina entre los jóvenes. No, los derechos humanos no están sujetos al tiempo, no pertenecen al tiempo. Los derechos humanos no están sujetos tampoco a las épocas en que la evolución de la humanidad está dando, ni mucho menos están sujetos a los gobiernos o a los gobernantes que se encuentran dentro de un país determinado. No, simplemente son atemporales. No pertenecen ni están sujetos al tiempo, no son moda.
Debes ver a los derechos humanos como una moda. La libertad de expresión, la libertad, compañeros, estableció desde el siglo XVIII a través de la creación de los derechos del hombre y del ciudadano. La igualdad y la justicia formalmente se establecieron desde el siglo XVIII, de los años 1700 con la Revolución Francesa. Y no porque hoy estoy en el siglo XXI, año 2020, ya pasaron de moda, ya, pues olvídalos. No, esos se quedaron de por vida. Como había una estación de radio, la 620, la música que llegó para quedarse. Pues parafraseando ese eslogan de esta estación de radio que la música llegó para quedarse, yo también te diría que los derechos humanos están o llegaron para quedarse de por vida. Y así el hombre evolucione, el hombre se transforme, la libertad de expresión, la libertad de imprenta, la igualdad, la seguridad y todo lo que hemos visto, ya están. Que están, como lo vimos en clase anterior, los nuevos derechos que hoy se debaten, hoy se discuten, el derecho ambiental, derecho a una vida digna, un medio ambiente sano, derecho a una vivienda, el derecho a una salud, bueno, que una vez que se consagren, no son moda, se quedarán de por vida hasta que la humanidad se extinga y se acabe. Y esto, por tanto, lo debes de valorar de esa manera. Derechos humanos no son atemporales, no son modas. Son y llegaron para quedarse, y para quedarse hasta que la especie humana se extinga. El día que el ser humano se extinga, ese día también desaparecen los derechos humanos. ¿Que cuánto nos queda de por vida? Pues no sé, pero lo que sí sabemos es que junto con nosotros la libertad ya es un hecho, que nadie debe permitir que se pierda esa libertad, y no podemos volver a los tiempos antiguos, a los tiempos históricos, para que otra vez el hombre vuelva a ser esclavo, el hombre vuelva a ser siervo. Para eso, insisto y perdón por ser repetitivo, es entender la historia. Los errores del pasado, dicen por ahí, los que justifican la historia, son precisamente para que no se vuelvan a cometer en el presente, mucho menos en lo que viene siendo el futuro, compañeros. De esta misma manera, los derechos humanos son independientes, es decir, existen por sí solos, están por sí solos, no dependen absolutamente de nadie, no dependen de que un rey, un presidente, un primer ministro, un gobierno, o un sistema político, o un sistema económico, capitalismo, socialismo, democracia, oligarquía, monarquía, los establezcan. No. Los derechos humanos no dependen de nadie, no están subordinados a nadie, no son exclusivos de algo o de alguien. Los derechos humanos, así como están fuera del tiempo o no dependen del tiempo porque no son modas, llegaron para quedarse, para mantenerse, para perfeccionarse, para lo que tú quieras, pues de igual manera los derechos humanos no dependen ni del tiempo, ni de la época, ni de la autoridad, ni del gobierno, ni del gobernante, ni de las... no dependen absolutamente de nada. Ellos existen por sí solos, ellos están por sí solos, compañeros. Y nadie puede limitarnos. Si ahorita, pensando que la naturaleza o que Dios nos dio según, insisto, tus creencias, y si ellos, los creadores de nosotros, no nos han venido a ponernos barreras, límites o requisitos, porque los límites o los requisitos para ejercer o hacer valer tus derechos los impone el mismo hombre, los establece el mismo hombre, ¿sí? Entonces los creadores de este mundo, de esta realidad, llámese Dios, llámese extraterrestres, llámese fuerzas cósmicas, o llámese naturaleza, o quien tú quieras, no nos ha volteado la tortilla para hacer que estos derechos, aunque tú y yo los querramos, no podamos, pues olvídate. Un ejemplo, podemos con la lluvia, pero con los terremotos el ser humano no puede. Podemos quizás dominar a las tormentas, pero los ciclones y los huracanes, el hombre no puede. Entonces, bajo esta circunstancia, igualmente los derechos humanos, compañeros. Los derechos humanos es algo que nada ni nadie puede estar en contra de ellos, así como la Constitución.
nada contra la Constitución, ni nadie contra la Constitución. La Constitución prevalece, pues los derechos humanos tienen esa misma cualidad. Son independientes, permíteme, son libres, son soberanos, son autónomos, ¿sí? Aunque se oiga en otros conceptos, pero para ser entendible, tienen esa cualidad. Libres, soberanos, autónomos, independientes, no están sujetos al capricho, a la moda, a los intereses de quien nos gobierna, de quien estamos viviendo, estamos llevando a cabo este tipo de situación. Por eso te reitero, lo que dice el artículo 29 de la Constitución, habla de la suspensión de garantías humanas, individuales, pero no te habla de suspensión de derechos humanos. Cuando nuestra Constitución hable de derechos humanos, caray, ahí sí vamos a preocuparnos tú y yo, porque ahí, si ya hablar de suspensión de garantías individuales ya significa un agravio a nuestros derechos, ahora imagínate, derechos humanos, pues significaría todavía un mayor agravio a lo que viene siendo pues la vida humana, el ser humano, la especie, la raza humana, ¿sale? Bueno, los derechos humanos también son perfectibles, sí, tienen muchos errores los derechos humanos, porque los seres humanos somos imperfectos. Pero una cosa que distingue a las instituciones, a las autoridades, a las leyes y al ser humano es que son perfectibles. Es decir, que vamos en busca y en pos de la perfección. Vamos en busca y en pos de que algún día, compañeros, el ser humano pueda vivir sin leyes, sin autoridades, sin instituciones. Y como te he dicho, si habiendo leyes e instituciones, ve cómo vive este mundo, violencia, drogas, alcohol y todo este tipo de cuestiones, ahora imagínate cómo seríamos entonces si no existiera este tipo de cuestiones. Quizás algún día, como te lo he dicho, pensando en el reino de Dios, donde se supone, y es obvio que no hay leyes, no creo ahí a Dios diciéndole al arcángel Gabriel, a ver, controla esa parejita de angelitos que andan ahí haciendo sus cosas o sus cochinadas, a ver tú, San Pedro, tráeme ahí a aquellos que andan ahí, esos angelitos que andan ahí de revoltosos, andan haciendo su despapá y ya saquearon al Oxo celestial. Yo creo que ese nivel de vida o esa intención es de los derechos humanos. El que algún día todos los seres humanos podamos entender la importancia, la trascendencia que significa esto, que sepamos respetarlos, mantenerlos, y entonces ese día, ese mundo utópico, ese mundo fantasioso, lo podamos tener aquí en la tierra. Bueno, pues te dejo descansar, jóvenes, termina nuestra clase, ya sabes, unos 2-3 minutitos o quizás 5 a lo mucho, que no creo, y nos conectamos inmediatamente a Zoom para cualquier duda, cualquier aclaración, pues procedemos inmediatamente, y también las tareas te las dejo ahorita. Nos vemos en unos 3 a 5 minutos en Zoom, compañeros. Hasta la siguiente clase.